sobre la identidad y contexto de Amós. ¿Quién fue el profeta Amós? Amós fue un profeta del Antiguo Testamento, originario de Tecoa, una ciudad al sur de Judá. No era profeta de profesión, sino pastor y recolector de higos silvestres. Dios lo llamó para profetizar principalmente al reino del norte, Israel, durante el reinado de Jeroboam II. ¿En qué época vivió Amós? Amós vivió en el siglo VIII a.C., aproximadamente entre los años 760-750 a.C., durante los reinados de Usías en Judá y Jeroboam II en Israel. Un periodo de prosperidad económica pero gran decadencia moral y espiritual. ¿Cuál era el trasfondo social y político en tiempos de Amós? Había estabilidad política y riqueza económica, especialmente en Israel, pero también corrupción, opresión de los pobres, injusticia judicial y religión superficial. Esta hipocresía social y religiosa fue una de las principales preocupaciones del profeta. ¿Qué significa el nombre Amós? Amós significa cargado o llevado por Dios, lo cual podría simbolizar el peso del mensaje profético que debía entregar al pueblo. ¿De qué tribu era Amós? No se especifica directamente su tribu, pero siendo de Tecoa en Judá, es probable que perteneciera a la tribu de Judá. ¿Qué ocupación tenía Amós antes de ser profeta? Era pastor de ovejas y recolector de higos silvestres. Él mismo aclara que no era un profeta profesional ni hijo de profeta, enfatizando que su llamado venía directamente de Dios. ¿Por qué fue importante el mensaje de Amós en su tiempo? Porque confrontó la hipocresía de una sociedad que aparentaba religiosidad mientras cometía injusticias. Denunció la corrupción, el abuso de poder y la falta de misericordia hacia los pobres. ¿A quiénes fue dirigido principalmente su mensaje? Al reino del norte Israel, aunque también profetizó contra las naciones vecinas y Judá. Su mensaje tenía un enfoque universal de la justicia de Dios. ¿Qué hacía diferente a Amós de otros profetas? Su origen campesino, su independencia de instituciones religiosas y su enfoque directo en la justicia social lo distinguen de muchos otros profetas. ¿Dónde se encuentra el libro de Amós en la Biblia? En el Antiguo Testamento, entre los libros de los profetas menores, después de Joel y antes de Abdías. Contenido y estructura del libro de Amós. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Amós? Tiene 9 capítulos. ¿Cómo está estructurado el libro? El libro tiene 3 secciones principales. Juicios contra las naciones. Juicios contra Israel. Visiones proféticas y restauración futura. ¿Qué temas centrales aborda el libro? Justicia social, verdadera adoración, castigo divino, corrupción, hipocresía religiosa y esperanza de restauración. ¿Qué es notable sobre la introducción del libro? Comienza con una fórmula profética, así ha dicho Jehová, y declara juicios contra naciones extranjeras antes de enfocarse en Israel, sorprendiendo a la audiencia inicial. ¿Cuál es la visión más famosa de Amós? La del nivel de plomada, que simboliza el juicio exacto de Dios sobre Israel por no mantenerse recto en justicia. El mensaje de justicia social. ¿Qué tipo de injusticias denuncia Amós? Corrupción judicial, explotación de los pobres, lujos excesivos, falsedad religiosa y negligencia espiritual. ¿Qué dice Amós sobre el trato a los pobres? Denuncia cómo se vendía al pobre por un par de sandalias y se abusaba de ellos legalmente. ¿Cuál fue la acusación contra los líderes de Israel? Que oprimían al débil, tomaban sobornos y pervertían el derecho de los justos. ¿Qué significa aborrecer el mal y amar el bien en Amós 5? Significa rechazar la injusticia y practicar la rectitud en la vida diaria, especialmente en el sistema judicial. ¿Qué mensaje tiene Amós para nuestra sociedad actual? Que la adoración a Dios no tiene valor si no hay justicia, misericordia y verdad en la vida cotidiana. Nos llama a vivir con integridad. Religión y culto en Amós. ¿Qué critica Amós sobre el culto en Israel? Que era superficial y no acompañado de justicia. Dios rechaza sus fiestas, ofrendas y cánticos porque no reflejan un corazón justo. ¿Qué dice Dios sobre los sacrificios en Amós 5? Que no los aceptará, porque no están acompañados por justicia. Prefiere la justicia a los rituales. ¿Qué es el cántico que Dios rechaza en Amós 5? Se refiere a la música religiosa que era ofrecida en el templo, pero que Dios considera ruido vacío sin justicia. ¿Qué representa el día de Jehová en Amós 5? Es un día de juicio, no de salvación como pensaban. Amós advierte que el día del Señor será oscuridad, no luz, para los injustos. ¿Qué dice Amós sobre el templo de Betel? Que sería destruido.
Aunque era un centro de adoración en Israel, se había corrompido con idolatría. Juicio contra las naciones. ¿Cuántas naciones extranjeras son juzgadas por Amós en los primeros capítulos? 6 naciones: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. ¿Por qué Dios juzga a estas naciones? Por crímenes de guerra, violencia, esclavitud y crueldad inhumana. ¿Qué significa la frase por 3 pecados, y por el cuarto? Es una fórmula hebrea que indica la acumulación de pecados que han colmado la paciencia de Dios. ¿Por qué incluye a Judá en la lista de naciones juzgadas? Porque rechazó la ley de Dios y no guardó sus mandamientos. ¿Por qué se enfoca finalmente en Israel? Porque, a pesar de sus privilegios espirituales, había caído profundamente en la injusticia y la idolatría. Visiones de juicio. ¿Cuántas visiones tiene Amós en los capítulos 7 y 9? 5 visiones. Langostas. Fuego. Nivel de plomada. Cesta de fruta madura. Destrucción del santuario. ¿Qué representa la cesta de fruta madura? Simboliza que Israel está listo para el juicio, como una fruta madura lista para cosechar. ¿Cuál es la reacción de Amasías, sacerdote de Betel, al mensaje de Amós? Lo acusa ante el rey y le dice que se vaya a Judá a profetizar, pero no en Israel. ¿Cómo responde Amós a Amasías? Defiende su llamado divino y profetiza el juicio sobre Amasías y su familia. ¿Qué anuncia Amós sobre el templo y el altar en Betel? Que Dios los destruirá y nadie podrá esconderse de su juicio. Esperanza y restauración. ¿Termina el libro de Amós con juicio? No. Concluye con una promesa de restauración del pueblo de Dios y la reconstrucción del tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo caído de David? Simboliza el reino unido de Israel y Judá que será restaurado por Dios en el futuro. ¿Qué promesas incluye la restauración final? Prosperidad agrícola, regreso del exilio y bendición duradera en la tierra prometida. ¿Cómo se cumple la restauración prometida en el Nuevo Testamento? En Hechos 15, Santiago cita a Amós 9 para mostrar que la inclusión de los gentiles es parte de esa restauración por medio de Cristo. ¿Qué esperanza ofrece el libro a pesar del juicio? Que el arrepentimiento puede restaurar la relación con Dios y que Él tiene un plan de redención para su pueblo. Aplicaciones y lecciones actuales. ¿Qué nos enseña Amós sobre la justicia de Dios? Que Dios no tolera la injusticia ni siquiera entre su propio pueblo. Él exige integridad y compasión. ¿Cómo puede aplicarse Amós a la iglesia hoy? Llamando a la coherencia entre fe y obras, adoración y ética, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Qué enseña sobre el papel del profeta? Que es un portavoz de la verdad, muchas veces impopular, que denuncia el pecado incluso en los lugares de poder. ¿Qué actitud requiere el pueblo ante el mensaje profético? Humildad, arrepentimiento y acción. No basta escuchar, hay que actuar con justicia. ¿Por qué es actual el mensaje de Amós? Porque vivimos en tiempos donde la religión muchas veces está desconectada de la justicia social y la misericordia. Detalles y datos bíblicos adicionales. ¿Dónde más se menciona a Amós en la Biblia? En Hechos 15, cuando Santiago cita su profecía. También en los libros proféticos posteriores como referencia indirecta. ¿Qué estilo literario utiliza Amós? Usa poesía hebrea, paralelismos, sarcasmo, preguntas retóricas y simbolismo. ¿Cuál es el versículo más citado de Amós? Amós 5. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Qué tipo de profeta fue Amós, mayor o menor? Es considerado un profeta menor, no por su importancia, sino por la brevedad de su libro. ¿Cuál es el legado de Amós? Su legado es un llamado permanente a unir la fe con la justicia, a no separar la adoración de la ética y a vivir una vida íntegra ante Dios y el prójimo. ¿Cómo se diferencia el mensaje de Amós de otros profetas contemporáneos como Oseas o Isaías? Amós se enfoca especialmente en la justicia social y el juicio inminente, mientras que Oseas resalta más el amor de Dios y la restauración. Isaías mezcla juicio y esperanza, pero con un lenguaje más elevado y mesiánico. Amós es directo, rural y orientado a denunciar la corrupción. ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel ante el mensaje de Amós? En general fue de rechazo. Como Amós confrontaba su comodidad, riqueza e hipocresía, fue despreciado por sacerdotes como Amasías y rechazado por las autoridades. El pueblo prefería escuchar profetas que les hablaran paz y bendición. ¿Qué relación hay entre la adoración falsa y la injusticia en el libro de Amós? Amós muestra que cuando se descuida la justicia, la adoración pierde su valor. El culto sin ética es aborrecible para Dios.
La fe sin obras de justicia es religión vacía. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza Amós para denunciar el pecado? Usa imágenes fuertes, metáforas agrícolas, sarcasmo, denuncias judiciales y visiones impactantes como el plomo, el fuego o la fruta madura para conmover a sus oyentes. ¿Qué importancia tiene el juicio de Dios sobre Israel en el libro? El juicio sobre Israel es más severo que el de las naciones porque, siendo el pueblo elegido, tenía mayor responsabilidad espiritual. Dios exige más de quienes han recibido más. ¿Qué advertencia profética da Amós sobre confiar en la riqueza o en el poder militar? Advierte que ni la riqueza ni los ejércitos salvarán en el día del juicio. Israel confiaba en sus fortalezas, pero Dios las derribaría. ¿Qué denuncia Amós sobre las mujeres en Samaria en el capítulo 4? Llama a ciertas mujeres vacas de Basán por su lujo, opresión de los pobres y manipulación de sus esposos. No es una crítica al género, sino a una clase acomodada y abusiva. ¿Por qué Amós dice que Israel será llevado al exilio? Porque ha rechazado repetidamente la corrección de Dios, ha abusado del débil, ha desobedecido la ley y ha adorado falsos dioses. ¿Qué papel tiene la justicia como tema central en Amós? Es el corazón del mensaje. Dios busca una sociedad donde reine la equidad, la compasión y la rectitud. La justicia no es solo un valor social, sino un acto de obediencia espiritual. ¿Por qué Dios no acepta el arrepentimiento superficial, según Amós? Porque no es suficiente con palabras o rituales. Dios busca un cambio de vida auténtico, una conversión que transforme la conducta diaria. Teología y mensaje escatológico. ¿Qué visión escatológica tiene Amós sobre el juicio final? El día del Señor será un día de juicio para los impíos, incluso dentro del pueblo de Dios. No será un día de gloria automática, sino de rendición de cuentas. ¿Cómo se relaciona Amós con la teología de la alianza? Amós muestra que el pacto con Dios implica responsabilidad. El privilegio de ser el pueblo elegido conlleva vivir conforme a la ley. La alianza exige justicia. ¿Cómo denuncia Amós la falsa seguridad religiosa? El pueblo pensaba que por ser elegido por Dios, estaban a salvo del juicio. Amós corrige esa idea, la elección implica mayor juicio si no hay fidelidad. ¿Qué importancia tiene Amós para la teología profética en general? Establece que los profetas no solo predicen el futuro, sino que denuncian el presente, llaman a la justicia y corrigen los errores del pueblo desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la esperanza final que ofrece Amós? La restauración del pueblo, el regreso del exilio, la reconstrucción del tabernáculo de David y una era de prosperidad bajo el favor divino. ¿Qué relación tiene Amós con el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento? Su llamado a la justicia y su anuncio de restauración apuntan hacia Jesús, quien es la plenitud de la justicia divina y el restaurador del reino prometido. ¿Qué simboliza la visión del nivel de plomada? Representa el estándar justo de Dios. Israel será medido por ese nivel y hallado torcido, por tanto, será juzgado. ¿Qué representa la visión del fuego? El juicio consumador de Dios. El fuego que devora hasta los abismos muestra la severidad del castigo si no hay arrepentimiento. ¿Por qué el mensaje de Amós es tan relevante en temas de justicia social hoy? Porque nos confronta cuando la religión se convierte en apariencia sin compasión ni acción por los marginados. Habla directamente a sistemas corruptos y comunidades indiferentes. ¿Qué tipo de liderazgo espiritual representa Amós? Un liderazgo profético, independiente, valiente, que no busca agradar a los hombres sino obedecer a Dios, aunque eso le cueste ser rechazado.